en este caso la recibimos a ella, como siempre, Fedra Defendente, nutricionista que nos visita en vivo en el piso. Fedra, bienvenida una vez más, ¿cómo estás? Buen día, Dani, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar de diferenciar las alergias alimentarias de las intolerancias alimentarias, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, cuando hablamos de alergia, estamos hablando de algo que interviene el sistema inmune en el alérgeno, y cuando hablamos de intolerancias no interviene el sistema inmune, sino que hay algún componente del alimento o un alimento que a nivel metabólico, ya sea por carencia de una enzima o por ejemplo por temas de microbiota, no se puede asimilar. Bien, ¿y qué es más fácil de diagnosticar en este caso? ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, los síntomas también son diferentes. En cuanto a las alergias, puede ser que se manifieste como una urticaria o también como una hinchazón de labios, asmas, estornudos. Y en el caso de las intolerancias, hay más síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos, diarreas, también se puede manifestar como un dolor de cabeza. Y hay que hacer también una énfasis en que los síntomas de las alergias se manifiestan más rápido, ¿sí? Aparecen en los primeros minutos, la primera hora, y en el caso de las intolerancias, como un alimento puede estar hasta 72 horas en el tubo digestivo, puede ser que pasen más de un día hasta que empiezan a aparecer los síntomas. Bien, y en este caso, si hablamos de alergias, ¿cuáles son las más comunes, por ejemplo? Bueno, las más frecuentes son las alergias al huevo, al pescado, principalmente a los mariscos, ¿sí? También algunos frutos secos como el maní, las nueces, la leche, también algunas frutas y verduras como por ejemplo la frutilla. Esas son las más frecuentes. Y en el caso de las intolerancias, ya hablamos de, por ejemplo, lactosa, gluten, histamina, fructosa, ¿sí? Que son más componentes de los alimentos. Bien, ¿y cuál sería el tratamiento para unas y para otras? Bueno, en el caso de las alergias, primero hay que hacer el diagnóstico, que pueden hacer pruebas cutáneas que se aplican unos líquidos sobre la piel y se da una proteína de ese alimento que se supone que genera la alergia y se espera ver si hay una reacción o no. También pueden hacerse análisis de sangre midiendo la inmunoglobulina E. También se pueden hacer exposiciones, es decir, que la persona consuma ese alimento que se sospecha durante un par de días y monitorearlo y ver si tiene reacción o no. Si tiene alguna reacción también se suspende. Y en el caso de las intolerancias, hay determinados anticuerpos que en el caso, por ejemplo, del gluten, se miden en un análisis de sangre. Si llegara alterado, se puede hacer una biopsia. En el caso de la lactosa, se puede hacer también por vía oral una prueba para medir la lactosa, la curva, ¿sí? Hay varios estudios dependiendo, si es una alergia o una intolerancia. Sí. ¿Y el tratamiento? El tratamiento. El tratamiento nutricional en las alergias es excluir el alimento, ¿no? Detectamos, por ejemplo, ahí atrás veo una imagen de un niño con maní, es alérgico al maní y no lo va a tener que consumir más. En el caso de las intolerancias, hay ocasiones que por ahí depende si tiene una intolerancia o una sensibilidad. En el caso del gluten, tenés la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten o sensibilidad al trigo o alguna proteína formadora de gluten. Entonces, ahí como que el abanico puede ser que obviamente se excluya el alimento o también en pequeñas cantidades lo tolere. En el caso de las alergias, no, se excluye totalmente. Directamente. Y a ver, esto de la alergia, ¿se puede dar cuando uno es adulto? Decir, la verdad es que comí tal cosa y me generó un síntoma, como dijiste vos, hinchazón de labios, urticaria y demás. Nunca supe, hasta este momento no sabía que era alérgico a este alimento, por ejemplo. Sí, puede ser suceder, que se no manifieste. hace falta que se diagnostique de pequeño, digamos. No, puede ser que en la edad adulta se descubra. Hay que diferenciar bien si es una alergia o una intolerancia, pero sí. Bien, y es por eso que también a los bebés, viste que cuando empiezan a comer, vos hablabas de la frutilla recién, que es recomendable, dependiendo del pediatra, algunos te dicen hasta el año, otros hasta los 2 años no le des, por ejemplo, frutilla o tomate. Tal cual, cuando hablamos de la prevención, de lo que hay evidencia o que realmente es como que
se aplica actualmente es que, por ejemplo, se extienda la lactancia materna lo más posible hasta los 2 años, ¿sí? Y que la alimentación complementaria, cuando se empiezan a introducir alimentos, bueno, hay momentos en que estos alimentos que son potencialmente alérgenos, como por ejemplo el pescado, el huevo, bueno, el maní, la miel también, bueno, que se vayan reintroduciendo no sean los primeros alimentos a los 6 meses, sino que es pasado ya a los 9 meses o el año, ¿sí? Eso también es un factor que se ha visto que ayuda, digamos, a evitar, para también permitir que el tracto gastrointestinal madure, ¿no? Del niño y que esto haga que sea menos permeable a posibles alergias. Bien, Fedra, y en relación a los síntomas, que nombrábamos los más frecuentes, ¿cabe la posibilidad de que alguno sea mortal o la persona corra riesgo de muerte porque se le cierran, por ejemplo, las vías respiratorias? Sí. En ese caso, obviamente, bueno, hay que llamar a una ambulancia porque tiene como un shock anafiláctico y bueno, ahí se le aplican determinados componentes de rescate en una guardia, pero sí, hay alergias que son, digamos, que pueden llevar hasta la muerte, o sea, que son severas, sí, por eso la intervención tiene que ser rápida, tal cual. Bien, y en relación ya terminando, en relación a la intolerancia a ciertos alimentos, ¿viste? En los últimos años se ha empezado a escuchar, al menos yo he empezado a escuchar esto de que es intolerante a la lactosa, como para ponerte un ejemplo. Sí. Cuando yo era chica o hasta hace unos años no lo había escuchado nunca. ¿Esto se ha vuelto más frecuente en las últimas generaciones o es una cuestión de que se viene estudiando más y se han descubierto ciertas cosas que antes probablemente no? Yo creo que ambas. Primero, la industria cambió mucho, o sea, la leche que hoy tenemos en la góndola tiene muy poco de leche de origen de la vaca, es como que tiene muchos componentes, la diluyen mucho para que rinda más 1 litro de leche en lo que se vende en un sachet o en una caja. Y también, bueno, el tema de los conservantes, los aditivos, todo lo que le quiere extender la industria, digamos, la vida útil al alimento, esos componentes, hay veces el cuerpo los detecta como cuerpos extraños, no como alimentos. Y también esto de que al haber avanzado la medicina se puede estudiar más y al haber más estudio puede haber diagnósticos más certeros y antes era como algo más empírico, ¿no? Bueno, tiene determinada sintomatología o clínica, puede ser enfermedad celíaca, intolerante a la lactosa, claro. O bueno, si retiraste de tu alimentación productos que tenían lactosa como leche, yogures y quesos y tus síntomas disminuyeron, de manera empírica, bueno, se entiende que tenés una intolerancia, pero ahora hay varios estudios que permiten, digamos, hacer el diagnóstico y bueno, después sí, con criterio, retirar un alimento que bueno, que también se tiene que asesorar para que esos nutrientes que uno está retirando en el alimento, cubrirlos con otros alimentos. Claro, en este caso, por ejemplo, se puede acceder a la leche deslactosada. Tal cual, leches deslactosadas o bebidas. Si no quisiera uno sacarla de la dieta, ¿no? Por ejemplo, sí, yogures deslactosados, o sea, claro. Todo lo que es sin lactosa y también sustitutos, como por ejemplo bebidas a base de almendras o un tofu, que es un queso a base de, por ejemplo, soja, ¿sí? Y se puede buscar también la opción que la industria le adicione hierro, vitamina D, que eso sí está bueno. Y hoy hay más variedad de alimentos, si bien también a veces la limitación es el costo, porque son alimentos más costosos, pero sí hay más alternativa, no es que ya no tengo que consumir más leche, sino que bueno, ahora hay una leche deslactosada o bebidas vegetales, no le llamamos leche a la leche de coco, sino claro. Bueno, es una bebida vegetal a base de coco que se puede utilizar. Gracias, Fedra. Si querés recordarle a la gente dónde te puede encontrar para hacer consultas. Bueno, Dani, gracias por el espacio. Sí, primero invitarlos a que me sigan en las redes, en el Instagram y el TikTok, que seguramente está en el Zócalo ahora apareciendo, info-nutrife. Hoy justo a la noche hacemos a las 20:30 horas un vivo con una médica que vamos a estar hablando de SIBO, así que también los invito. Y después, para atenderse, estoy atendiendo los jueves en los consultorios SEMA acá en Junín y por la tarde. Y los días viernes estoy atendiendo en Los Toldos, en el Centro Médico de Los Toldos. Así que bueno, por Instagram o si no, llamando a las instituciones, pueden solicitar turno y bueno, los espero para hacer una consulta. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. A vos, Dani.